Hola, estimados colegas, amigos y estudiantes. Bienvenidos al podcast Tips para sobrevivir en la academia. En este capítulo 4 vamos a hablar de las formas de pensar en cuando uno está estudiando problemas ambientales, ya sea desde la geografía o desde las ciencias ambientales como tal, o ecología también. Como siempre, les voy a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes. Bien, entonces, ¿qué me pasa aquí? Tenemos que hacerla más grande. Ok, aquí está. Bien, entonces, miren qué título tan interesante. Espero que sea para ustedes, ¿no? Vamos a hablar de los problemas ambientales que tenemos aquí en el centro y cómo cada uno de estos problemas que hay en cualquier territorio se pueden abordar desde estos 5 tipos de pensamiento: científico, tecnológico, geográfico, humanista y crítico. Bien, bueno, vamos a comenzar este podcast, este capítulo del podcast diciendo que, pues en el mundo hay 1.700 millones de personas que toman agua contaminada con heces fecales, o sea, con excremento. Fíjense la desgracia, pleno siglo XXI, y estamos como si estuviéramos en la Edad Media. También se calcula que cada año mueren 7 millones de personas prematuramente por la contaminación del aire, del agua, del suelo, de los alimentos, de todo tipo de cosas, ¿no? Y pues esto tenemos el mal comer, el mal vivir y el mal y los males de salud. La contaminación ambiental genera pobreza extrema en los que ya son pobres. Que aparte de ser pobres, tienen unas muertes prematuras. Estamos hablando de acá, por ejemplo, 7 millones de personas que mueren. Eso es mucha gente, ese es un insulto para la modernidad en la que vivimos, ¿no? Bien, les voy a hablar de estas 5 formas de pensar con un ejemplo. Nos vamos a tardar un poquito, pero vale la pena poner el ejemplo para que yo me pueda explicar mejor y ustedes puedan entender también mejor. Entonces, pues hay problemas sociales. El pueblo no quiere las granjas porcícolas al interior de los pueblos, no quieren más desarrollos inmobiliarios, más fraccionamientos, ya no hay suficiente agua, ya tienen problema de agua, no solo las comunidades mayas, sino también las comunidades urbanas mestizas del estado de Yucatán. Entonces, bueno, si la gente está protestando es que existe un problema real. Bien, ¿por qué solucionar un problema ambiental es difícil? Bueno, pues precisamente porque es un problema complejo. Cuando alguien asalta, pues está claramente identificado el agresor. En un asesinato, pues está claramente identificado el asesino, ¿no? Pero en los problemas ambientales no. Esto es difícil de abordar. Miren, hay quien dice que las ciencias ambientales aquí las ponen en el centro y para lograr opciones de solución, pues hay que tener en cuenta todas estas áreas. Todas estas disciplinas: historia, política, ciencia política, antropología, planeación, geografía, ciencias de la tierra, ciencias marinas, biología, ecología, economía, ética, ingeniería. Y bueno, te dice que lo primero es tener un diagnóstico preciso intertransdisciplinario. Es decir, además de tomar en cuenta estas ciencias, tomar en cuenta las comunidades humanas que padecen este tipo de problemas, los que padecen los problemas ambientales.
Entonces, pues hay, yo digo que 5 formas de pensar para solucionar los problemas ambientales. Y estas formas de pensar las podemos direccionar con las disciplinas que las estudian. Por ejemplo, el pensamiento geográfico, pues está ligada a la geografía ambiental o a la geografía simplemente. Eh, el pensamiento humanista, pues porque viven personas ahí, son personas las que padecen los problemas. Entonces, las disciplinas humanistas, todas, no solo el derecho ambiental, pueden ser de gran ayuda para hacer primero un buen diagnóstico. Luego, las ciencias socioambientales, pues lo mismo, como hay em, comunidades humanas, pues quien contamina dice no contamino y quien sufre la contaminación, pues dice, oigan, aquí hay un problema. Entonces, los científicos del área social utilizan el pensamiento crítico para desmenuzar esas narrativas de las dos partes y, y con esto identificar las falacias y hacer argumentos más objetivos que beneficien a uno u otro grupo social. También tenemos el pensamiento científico. Aquí los científicos son los que se encargan de generar información de este tipo, información científica, que ayude a entender este problema y pues a dar la razón a unos u otros, a agresores y agredidos. Y también el pensamiento tecnológico, el generar formas de solucionar los problemas, ¿no? Rápido, pasando por la ingeniería, son a los primeros que se les busca, y entonces la ingeniería ambiental pues es la gran disciplina solucionadora de los problemas ambientales en el corto plazo y bueno, desgraciadamente no llaman, cuando hay una inundación, no llaman a un geógrafo, no llaman a alguien de las ciencias ambientales, no llaman a alguien de las ciencias sociales, ni mucho menos a los humanistas, del área humanista. Llaman a los ingenieros. Y entonces esto ocasiona que estos problemas, estos tipos de solución ingenieril, pues al no tomar en cuenta estas otras 4 áreas, estas otras 4 formas de pensar y de abordar un problema, entonces pues sus soluciones muchas veces sean cortoplacistas e incompletas. Y donde a menudo no quedan satisfechos o satisfechas las partes en conflicto. Bien, entonces, miren, primero el pensamiento crítico. A analizar las narrativas de los grupos en conflicto, ¿no? ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues consiste en el análisis y en la síntesis de la información, en evaluar una situación o problema con base en evidencias. Toma en cuenta el contexto, las conceptualizaciones, los métodos y los criterios. Identifica las falacias narrativas. Bien. Entonces, el pensamiento crítico promueve la resolución de problemas con base en criterios y análisis del discurso. Esto es muy importante, porque eso de que todos contaminamos, sí, pero unos contaminan más que otros. Eh, todos comemos, sí, pero unos generan su comida y otros no. Eh, todos decían, por ejemplo, con las granjas porcinas, bueno, es que todo el mundo contamina, no solo los cerdos, sí, pero el excremento de una comunidad de 200 personas no es lo mismo que el excremento de 50,000 personas, de 50,000 cerdos. Entonces, sí, sí, aquí hay un problema de falacia, pues hay una falacia. Sí, todos contaminan, de acuerdo, pero unos contaminan más que otros, de manera más intensa, y algunos hasta de manera más compleja, ¿no? Entonces, desde el pensamiento crítico ayuda mucho a identificar estas falacias. ¿Qué son estas falacias argumentativas?
Pues son errores de razonamiento que invalidan un argumento cuando la deducción es falsa. Ah, pero parece verdadera. Le vamos a dedicar todo un video a las falacias. Ahorita solamente les voy a decir que, que es esto, es la definición. Y un ejemplo es cuando no atacamos al argumento, sino atacamos al argumentista. Es que decimos, ¿cómo te voy a creer si tú no terminaste la secundaria? O sea, ya no estoy atacando el argumento, sino al personaje. O cuando decimos, bueno, estudios en Harvard dicen que, pues estamos casi diciendo, no te puedes poner con Harvard, ¿no? Aunque Harvard nunca lo haya dicho, ¿no? O como dicen, Einstein dijo que, eh, no, argumento. Fijémonos en el argumento, no en el mensajero. Bien. En el conflicto, por eso es importante tener ejemplos, porque miren, en el conflicto ambiental de las megagranjas porcinas contra las comunidades mayas, las autoridades y los porcicultores dicen, en Yucatán llueve mucho, hay mucha agua. Yo pregunto, ¿y si hay mucha agua? ¿Por qué hay conflicto por el agua? No checa su argumento. Sí, la porcicultura crea empleos y promueve el desarrollo local. 50,000 cerdos que tienen 10 empleados, empleados de salario mínimo. No me digas que eso es desarrollo. Por favor, no me digas eso, porque si a eso le llamamos desarrollo local, pues esa es una gran falacia. Les ensucian el agua y luego les pagan poco y todavía dicen que les tenemos que agradecer los 10 empleos de salario mínimo. Imposible, ¿no? ¿Genera empleos? Pues sí, empleos precarios. Dice, exportamos a China y estamos en los 3 estados más productivos. Sí, pero no sirve al desarrollo. Esto solo sirve a los dueños de las granjas. No estamos haciendo bien las cosas. Decían, bueno, las granjas porcícolas tienen plantas de tratamiento de agua residual que funcionan mal. Sí, sí las tienen, pero no es suficiente para tratar la gran cantidad de agua y la cantidad de contaminantes que lleva el agua. Entonces, pues no hay planta de tratamiento que pueda descomponer 50 toneladas diarias de excremento. Se ha inventado simplemente. Dicen, riego agroforestal con aguas residuales. Miren qué bonito cómo se pone cómo se construye una falacia. Lo que hacen es que sus aguas residuales llenas de excremento, de antibióticos, de hormonas y de muchas cosas más, se avientan a la selva. Ah, pero no son tontos, le llaman riego agroforestal. Por favor, están contaminando suelo y agua. Y dicen, pues no hay contaminación. Pero por otro lado, la gente que padece estos problemas, dicen, no hay agua para beber. Sí, hay agua, pero hay agua sucia. O sea, es como si no hubiera. Es agua para beber. Entonces, la falacia de que hay mucha agua, llueve mucho y tienen mucha agua, pues no. Si no se puede beber, es como si no tuvieras. Se generan enfermedades, pues sí, por lo que respiran, por lo que toman y por lo que comen. Malos olores, obviamente, que trae enfermedades, incluso psiquiátricas. Selva inundada de excremento. Exactamente. Eso es. Ese es el riego agroforestal. Fíjense cómo le llama cada quien. Riego agroforestal y selva llena de excremento. Daño a la vegetación y fauna, por supuesto. 10 empleos de salario mínimo, pérdida del valor de sus propiedades. Claro, hay un lugar que se llama Citilpech, donde la granja está pegada a la escuela primaria y dentro de la ciudad. Las casas que están alrededor, pues son casas que han perdido su valor.
mueren las abejas en esta zona que es de apicultores, entonces hasta pasan a perjudicar los pocos empleos rurales que hay en este lugar, ¿no? Y claro, los turistas ya no quieren ir a esos lugares a ver los cenotes. Pues ¿a quién le gusta ir a respirar la mierda de los cerdos? Pues a nadie. Entonces, eso es abordar un problema con el pensamiento crítico. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién medio miente? Ah, porque acá no mienten. Hay mucha agua, pero sucia. Entonces es como si no hubiera. Que eran empleos, sí, pero precarios. Entonces, verdades a medias. ¿Qué genera finalmente esto? Pues a los biólogos les preocupa la biodiversidad. Bueno, pues hay pérdida de especies endémicas. Hay pérdida del patrimonio geoarqueológico, el CARS, los cenotes, las zonas arqueológicas que hay en toda la zona maya y destrucción de geositios. Pero sobre todo hay violencia y muerte. ¿De quién? Pues de los que ya son pobres, los convertimos ahora en pobres extremos. Bueno, nosotros no, las granjas. Entonces, para esto sirve el pensamiento crítico. Bien, luego viene el pensamiento científico, que va a analizar esos argumentos de unos y otros, ¿no? Entonces, esto si lo vemos como ingenieros, decimos, bueno, pues estas granjas jalan un montón de agua, dicen que 1,500 metros cúbicos por día, eso es 1,5 millones de, de litros, eso es mucha agua, bueno, pero eso es lo que dicen, lo que declaran, en realidad es 2 o 3 veces esto, es el agua que sacan para enfriar y bañar a los cerdos, entonces generan muchas aguas residuales que contaminan el aire porque riegan con cañón o por abajo, se generan aerosoles, aguas residuales, y las aguas residuales tienen materia fecal, tienen orina, tienen antibióticos, tienen materia orgánica disuelta, hormonas y otras cosas. Todo eso va al aire, al suelo, y luego finalmente viene al agua, otra vez, porque el acuífero no tiene protección. El suelo es muy delgado, es un suelo de zonas kársticas, los científicos les llaman leptosoles, suelos de menos de 25 centímetros de espesor, son suelos pequeñitos. Hay algunos perfiles del tamaño de mi ¿cómo se llama esto? De mi llave con la que abro la puerta de mi oficina, de ese grosor es el suelo. Entonces, los geólogos les llaman acuíferos expuestos, es decir, que no tienen protección. Y acá abajo el agua era agua limpia, había especies endémicas en esos cenotes, peces que solo viven ahí y que pues con el agua mugrosa, llena de materia fecal, más otras cosas, pues la contaminan. Y aquellos se vuelven, pues son pozos de agua residuales. Entonces la cantidad de agua residual es excesiva, hay afectaciones a la flora y a la fauna, los suelos no tienen aptitud agrícola, porque luego dicen es que los usamos para la agricultura, pues con esos suelos no se puede, esas aguas residuales no sirven para esos suelos. Acuífero expuesto, y por la cantidad de aguas residuales, las plantas de tratamiento que existen en este momento, en pleno siglo XXI, no sirven para descontaminar el agua. O sea, no hay manera de tratar tanta cantidad de agua residual. De 35 a 50 toneladas por día de heces mezcladas con agua. Pues no hay manera de tratar esta cantidad de residuos. Entonces, pero fíjense, los ingenieros que ayudan a los porcicultores dicen, no, pues es que yo fui a Alemania y en Inglaterra y en Estados Unidos, las granjas porcícolas usan esa agua residual porque tiene nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, es buenísima para los suelos agrícolas.
Y entonces, pues en Estados Unidos las usan. Y bueno, en Michoacán también, que es de nuestro país. Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos y en Alemania hay suelos como estos, en Michoacán hay suelos como estos, profundos, que funcionan como plantas de tratamiento naturales. Entonces, estos suelos sí pueden retener mayor cantidad de agua residual. Igual arriba es un apestadero, pero el suelo ayuda a descomponer esa agua residual, porque en el suelo hay muchos microorganismos y hay minerales que empiezan a formar enlaces químicos con la materia orgánica disuelta. Pero estos suelos profundos no los tenemos en Yucatán. En Yucatán lo que tenemos es estos suelos delgaditos de acá. A estos suelos les llamamos, bueno, son los que les digo que les llaman leptosoles. Entonces son suelos menos de 25 centímetros, tienen piedras además, ni siquiera es puro suelo, o son líticos, tienen la roca aquí, la laja, o son pequeñitos, nudilíticos, o son rocosos. Estos suelos, tache, no sirven, no sirven como plantas de tratamiento de esas aguas residuales. Entonces, ahí es donde está la falacia. Sí, los ingenieros aprendieron, los que fueron a Inglaterra aprendieron inglés, los que fueron a Alemania aprendieron algo de alemán, y los que fueron a Estados Unidos aprendieron inglés, pero no aprendieron tratamiento de aguas residuales. Eso sí que no lo aprendieron, porque pues en su facultad de ingeniería no les enseñaron geografía y no identifican un suelo de otro. Entonces ese es el problema por la que mal asesoran a los porcicultores. Y bueno, con eso, pues, el agua residual aquí, pues, no funciona, ¿no? Entonces, luego viene el pensamiento geográfico. Fíjense, el pensamiento geográfico dice, bueno, pues, si esta es una reserva hidrológica, ¿cómo es que? ¿Por qué es una reserva hidrológica? Bueno, porque abajo hay mucha agua y hay muchos cenotes y, pues eso, hay mucha agua. Maravilloso. Pero si ponemos granjas de cerdos en esa reserva hidrológica con muchos cenotes, pues vamos a llenar de mierda esa agua. Y esos peces endémicos van a morir. Para los biólogos que les preocupan más los animales que la gente, pues ahí está un gran problema. Y las abejas, y van a afectar la vegetación también, pero también los humanos. No va a haber agua potable. Entonces aquí el pensamiento geográfico y analiza las relaciones espaciales. Fíjense aquí lo interesante del pensamiento geográfico. Relaciones espaciales de proximidad, de orientación, de exposición. Ya ven que les dije que está expuesta el agua y está muy próxima porque no está tapada por los suelos. La adyacencia, la inclusión, la coincidencia, conectividad, agregación y asociación. Entonces, cuando uno estos conceptos de la geografía los aplica a la solución de problemas, pues tenemos soluciones. Son los geógrafos y no los ingenieros los que saben de suelos. Los geógrafos son los que entienden que esa zona hidrológica, reserva hidrológica con estos suelos, pues no es lo más adecuado para instalar estas granjas. Entonces dicen, bueno, a ver el mapa de suelos. Fíjense, donde están las granjas, los suelos son así, leptosoles en el norte del estado de Yucatán, chiquititos, 10 centímetros, 20 centímetros, ni 10 siquiera. Y en el sur tenemos estos suelos profundos, arcillosos y profundos, vertisoles y lubisoles les llaman los que estudian los suelos, así les llaman. Entonces los geógrafos nos dan pistas. Dicen, aquí las granjas van a hacer mucho daño. Y acá, en el sur del estado de Yucatán, tenemos mejores lugares para la instalación de granjas y para usar estos suelos
como plantas de tratamiento del agua residual. Bueno, hay que bajarle primero una gran carga orgánica, dirían los ingenieros, a esas aguas residuales para luego pensar en ponerlas en actividades agrícolas en estos suelos que sí son de aptitud agrícola. Acá no, acá esto ya si tiene vegetación ya, digamos que eso ya estuvo bien. Entonces, fíjense, los sedafólogos son los que dicen que los suelos protegen al agua subterránea de los contaminantes generados en superficie, desechos humanos, porcícolas, avícolas y agrícolas. Es el estómago de los ecosistemas, donde se digiere todos esos desechos. Aquí se van a digerir. Claro, hay que ponérselos con cantidades que los suelos también puedan funcionar, porque si los saturamos de mierda, pues tampoco van a funcionar como debieran. Pero fíjense qué interesante, la geografía también nos dice, miren, aquí tenemos Mérida y este pueblo se llama Junucma, es de suelos delgaditos también, y hay muchos cenotes, y el acuífero lo tienen a 6, a 8, a 6, a 5 metros de profundidad, con suelos así de gruesos, cuando hay, porque en muchos lugares ni siquiera hay suelos. Pero vean cómo están llenos de granjas porcícolas, de naves de granjas porcícolas. Pobre gente que vive aquí en Junucma. Y por si no fuera suficiente desgracia, y se instala una cervecera ahí. Cervecera, pues que tiene que jalarse el agua y que se las gana a estos. Lo bueno es que aquí este la extrae y les quita el agua dulce aquí. Pero estos y estos ensucian el agua dulce que fluye hacia la costa. Entonces, todo el excremento que se va a generar acá va a ir a parar acá. Todavía no hay problemas acá en la costa por la gran cantidad de materia fecal que se vierte al acuífero. Pero no se preocupen, pronto les va a llegar los problemas acá. Entonces aquí, pobre gente de este pueblo que se llama Junucma, porque tiene grandes problemas, muchos grandes e intensos problemas. Pero no solamente es este pueblo, hay muchos otros aquí cercanos a Mérida, más al sur, hay una reserva biológica que se llama Custal y que le está pasando lo mismo que a Junucma. Está llenando de gente. Entonces, fíjense, el pensamiento geográfico sirve para saber qué llega al territorio, qué sale por abajo, qué llega por arriba, qué sale por abajo, qué llega por superficie, qué entra al territorio y qué sale del territorio. Y las transformaciones y translocaciones o cambio de lugar que se da al interior. Hay procesos sociales, ecológicos y económicos. Y es por eso que la geografía es muy importante, primero para hacer un buen diagnóstico de los problemas ambientales y luego para plantear soluciones. Desafortunadamente hay bien poquitos geógrafos que ayuden en este sentido. Miren, aquí hablando de las granjas, me encanta este problema porque la geografía tiene mucho que ayudar. Miren, esta es la ciudad de Mérida, que hay casi 2 millones de personas y se dice que van a haber 2,5 a 3 pronto por el desarrollo inmobiliario que se está generando. Esta es la reserva hidrológica, geohidrológica, y esta es la reserva biológica. ¿De dónde toman agua estos personajes que viven aquí? Pues del agua limpia que tienen estas dos grandes reservas. ¿Cuál es la desgracia? Es que aquí, en esta, ya hay muchas granjas, hay grandes problemas. Y en la reserva pequeñita, pues las granjas ya están aquí en las orillitas, ya están ocasionando problemas. Pero la desgracia es que ahora ya se han autorizado la construcción aquí de más de 300 casas que van a echar todo su excremento al acuífero. Entonces,
híjole, a mis queridos yucatecos de Mérida, ojalá y me equivoque, pero creo que van a empezar a tener problemas de agua muy pronto. Entonces, fíjense, aquí ya los geógrafos, esto lo hizo una geógrafa, la doctora Aguilar, entonces hizo este mapa, entonces dice la vulnerabilidad, la aptitud, fíjense, la puso, es un mapa dirigido a los porcicultores. La aptitud territorial para el desarrollo de la apicultura. Muy baja aquí, porque van a tener problemas. Esto le llaman el cinturón de cenotes. Está lleno de cenotes, igual que aquí. Si se instalan aquí, va a ser buenísimo para los porcicultores, pero van a tener problemas sociales. Les paran las granjas, ya están empezando a ganar los juicios las poblaciones que demandan a los porcicultores. Entonces, si yo fuera porcicultor y ya me están avisando que hay muy baja aptitud aquí para la porcicultura, pues ya no pongo en riesgo mi dinero, ya no voy a ponerla ahí. Me voy a buscar una clase muy alta, acá donde hay poca gente, donde hay suelos profundos, o cuando menos una aptitud media por aquí. Sí que me va a quedar lejos el aeropuerto y la carne se va a China o a Estados Unidos, pero mi granja no va a tener problemas aquí o acá o acá. En cambio aquí, si las granjas le voy a invertir 20, 40, 60 millones de pesos, ese dinero está en riesgo. Si tuviera familiares porcicultores, les diría, miren por acá, su dinero a lo mejor no van a tener los grandes rendimientos que tendrían aquí porque todo les sale más barato, porque van a estar cerca tienen transporte, tienen agua, tienen mano de obra barata. Váyanse un poco más al sur y tal vez van a ganar menos, pero su dinero, su inversión va a estar más segura. Entonces, bueno, ya ven cómo los geógrafos sí están queriendo a los porcicultores, les están diciendo dónde sí, para que luego no los acusen de que son ecologistas y dificultan el desarrollo. Les están diciendo dónde sí pueden hacer su trabajo sin problema. Bien, luego viene el pensamiento tecnológico. Esto si hay un problema y se les llama, a ver, ingenieros, ayúdenos a resolver este problema. Llegan esos ingenieros, analizan el problema y dicen, vamos a hacer que el caudal de este río sea más fuerte, que el agua no se inunde, en fin, ya tienen su conocimiento, van a usar el desarrollo tecnológico existente o a lo mejor hay que crear algo y plantean una solución. Y si esa solución funciona, pues hasta luego pueden pensar en generar patentes o generar un desarrollo empresarial con alguna invención de una solución de un problema ambiental. Entonces, estos son prácticos, van a lo rápido. Por eso la ingeniería ambiental, pues es muy socorrida porque son los primeros que llaman a, a solucionar los problemas. Ahora, aquí lo importante es que hubiera empresas que tuvieran personajes que pensaran de estas 5 formas. Entonces, tendrían opciones de solución más mm, con mayores posibilidades de éxito. En el caso de las granjas porcícolas, ¿qué hace un ingeniero? Bueno, pues analiza cómo analiza el problema, lo desmenuza. Y aquí lo que hizo esta persona es que dice, hay 3 formas, 3 modelos de explotación o 3 modelos de granjas porcícolas, de cómo tratan sus aguas. En el modelo 1 no hay tierras cultivables, entonces el acuífero pues se contamina mucho, se saca mucha materia orgánica, excretas y aguas residuales en grandes volúmenes que ponen en lagunas de oxidación y pues, no hay tierras cultivables, entonces finalmente va esto directamente al acuífero. Entonces, solo lagunas de oxidación, ¿qué es esto? Pues le llaman laguna de oxidación, pero en realidad son grandes piscinas donde van
almacenando el agua con todo el excremento. Luego llega la época de lluvias y si llega un huracán, pues son felices porque todo eso se diluye y se va al acuífero. Y entonces pues, tienen su laguna que era de agua residuales, apestosas, pues ahora ya está menos negra y ahora ya son grisecitas. Porque pues la lluvia y el huracán pues les llevó el agua y les diluyó todo eso. El modelo de Granja 2 ya hace un tratamiento. Además de la laguna de oxidación, hay un tratamiento anaerobio, luego un tratamiento aerobio y va a tierras de cultivo. Y eso, bueno, pues eso está bueno, solo que hay poca tierra de cultivo. O sea, esto tiene que estar situado un poco más al centro del estado. De todos modos, hay una buena cantidad de agua que se va al acuífero. Claro, no es la misma que acá, ¿no? Aquí hay ya 2 plantas de tratamiento. Entonces eso ya se agradece su preocupación. Sin embargo, siguen contaminando el acuífero. Y hay una tercera que tienen también, es muy parecida a la segunda. Lo que hacen es que, como son agua residual con materia fecal, pues hay un montón de bacterias. Lo que hacen es que la cloran, esa agua la tratan de manera anaerobia, le quitan un poco de materia orgánica, luego de manera aerobia le quitan otro poco de materia orgánica y luego la cloran y dicen, bueno, bacterias ya no tiene. Pero el cloro en un agua residual lo que hace es que se forman compuestos organoclorados del tipo de los plaguicidas que luego cuando esto se usa en tierras de cultivo, pues van a dañar las tierras de cultivo. Miren, aquí hasta cambia de color. Aquí es rojo porque, porque van a dañar el suelo. Y luego lo que pase, pues de todos modos va a llegar al acuífero. Esta de acá, como es mucha cantidad, pues una parte va directa al acuífero, otra parte ya menor va acá, una buena parte va a tierras de cultivo, pero el daño va a ser aquí y aquí. Entonces, pues no. Pero este es el pensamiento ingenieril, el pensamiento tecnológico de los ingenieros ambientales. Visto con esta forma de pensar, un ingeniero dice entonces, a ver, tenemos las granjas industriales que sacan agua, deben disminuir la extracción de agua a un 10%, solo un 10%, porque de esa manera si podemos atrapar los aerosoles, tenemos que separar el sólido del líquido, o sea, la excreta sólida se separa y se compostea, y eso le quita contaminación al agua residual. El agua residual la vamos a pasar por un filtro, luego un tratamiento anaerobio y luego un humedal artificial y luego a tierras de cultivo, donde tengamos mucha tierra de cultivo. A ellos allá en Yucatán le llaman poliés. En realidad son tierras rojas, fértiles, donde esta agua que ya pasó por filtración, por tratamiento anaerobio y por un humedal artificial, pues va a tener menos cantidad de materia orgánica. Los aerosoles se deben de captar. Ya captados pueden pasar aquí a la humedad artificial o directamente a las tierras de cultivo. De esta manera, la reducción de aguas residuales que van a contaminar nuestro acuífero pues se reduce muchísimo. Si tan solo aquí es el 10% de lo que se saca, lo que va a llegar acá sería menos del 1%. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Bueno, primero, buenos ingenieros que entiendan el problema. Segundo, tierras de cultivo. Invertirle en humedales artificiales, invertirle en captación de aerosoles y invertirle en separar sólidos de líquidos para los sólidos tratarlos aparte. Entonces, esta es otra forma de pensar. Se necesita invertir dinero, por supuesto. Esto cuesta. Cuesta, pero van a tener un van a tener una solución viable. Bien, luego viene el pensamiento humanista.
Y el pensamiento humanista, aquí hay que considerar los derechos humanos. Y bueno, estamos en pleno siglo XXI, entonces hay una gran cantidad de derechos humanos con los que los abogados pueden hacer uso de ellos para entonces establecer litigios y tratar de ganar un caso. Pero fíjense, ganar un caso no es solucionar un problema tampoco. Eh, no se debería de llegar a los juicios porque entonces alguien va a perder y uno va a perder más que otro. Es como un pleito. Teniendo un pleito a golpes, pues los dos se van a llevar sus golpes. Y sí, uno va a decir gané, pero los va a ver uno todo demacrado y le va a decir, ¿cómo es que ganaste si estás todo amolado? Y lo que dicen, sí, pero es que no sabes cómo quedó el otro. Pues sí, los dos quedaron muy maltrechos. Entonces, lo mejor sería no llegar a estos litigios. Pero si también las partes en conflicto no se ponen de acuerdo, no pueden establecer convenios de colaboración, bueno, aquí puse en negritas los derechos que utilizan los abogados para ganar este tipo de litigios, centrándonos en el ejemplo de las granjas porcinas, ¿no? El derecho al agua y saneamiento, el derecho a un ambiente sano, y el derecho de los niños, de las niñas, niños y adolescentes a un ambiente sano. Esto ha permitido que en Yucatán ya, bueno, el derecho a la salud también está acá, es que como no veo bien, esto ha ayudado a ganar dos litigios a favor de las comunidades. Entonces podrían la gente estar muy contenta, bueno, pero solo son dos litigios de más de 500 granjas. Entonces, bueno, pues les digo, aquí no hay ganador, los dos son perdedores, ¿no? Pero bueno, al menos suceden estas cosas. Hay estos instrumentos. Bien, hay otros instrumentos normativos para el uso del territorio. Está la ley agraria, está el plan de desarrollo urbano, el programa de ordenamiento ecológico territorial, los programas de ordenamiento ecológico territorial de las comunidades, reglamentos y normas para la construcción, uso y ocupación del suelo. Sí, qué bueno, pero pues lo que ha funcionado son los derechos humanos de los niños, de las niñas, los niños y los adolescentes a un ambiente sano, más que el uso de estas, ¿no? Sobre todo si el programa de ordenamiento ecológico territorial que prevalece en el estado de Yucatán, pues está hecho a favor de los porcicultores. Entonces, pues es aquí donde esto no funciona. Y los programas de ordenamiento comunitarios, pues no los hay. Entonces aquí necesitamos geógrafos que vayan a ayudar a los presidentes municipales y a las comunidades a que hagan estos programas de ordenamiento ecológico y territorial, porque estos son normativos, estos son obligatorios, de observancia obligatoria para todo mundo que quiera hacer uso de ese territorio. Entonces, bueno, por ahí va. Luego me dicen algunos que critican mis argumentos, ya sea en mi blog o en mi canal de YouTube, y me dicen, bueno, pero si es mi tierra y es propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiera con mi terreno, con mis parcelas, porque es propiedad privada y punto. Y les digo, no, cuidadito, cuidadito, porque existe el artículo 27 de la propiedad de tierras, aguas y recursos naturales. Y miren, a la letra dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, salud ambiental, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, agua residual, agua del acuífero y suelos y biota arriba, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar su conservación
las especies endémicas de animales y plantas, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Entonces, aquí los abogados, más bien los gobiernos, si quisieran solucionar bien estos problemas, pueden hacer uso del artículo 27 de la Constitución mexicana. Bien. Entonces, bueno, hay derechos humanos que están, que yo digo como último recurso, si no se ponen de acuerdo las partes en conflicto, pues ni modo. El último recurso sería un juicio y los derechos humanos pueden ser utilizados por los abogados que asisten a las comunidades para tratar de lograr una disminución de los efectos dañinos del uso del territorio, ¿no? Miren, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación. Es decir, que en la península de Yucatán hay muchos territorios indígenas. Entonces la ley les confiere el derecho y la libre determinación de usar su territorio como ellos quieran. Esto quiere decir que si yo quiero llegar a poner una granja porcícola, le tengo que pedir permiso a la comunidad maya, convencerlos de que les conviene que yo ponga mi granja porcícola en su territorio. Pero bueno, esto muchas veces no se toma en cuenta y los abogados que ayudan a los porcicultores y a otros desarrolladores, pues se omiten esto. Pero bueno, sí hay forma de ayudarlos, ¿no? Bueno, también en este pensamiento humanista, eh, fíjense, bueno, como yo trabajo cosas de etnopedología, esto es la sabiduría tradicional de los pueblos sobre el uso de los suelos, conocimiento, geografía y uso de los suelos, pues sé que ya sean las comunidades mayas o campesinas, pensamos el territorio diferente a cómo o piensan ellos el territorio de manera diferente a cómo pensamos yo del otro lado de las comunidades mestizas, pro-occidentales, digamos, lo vemos diferente. Esto visto con ojos de un chilango que soy, diría, pues qué bonita caverna con agua, es una albercota grandota, bien chula. O si fuera un buzo, híjole, este es un geositio bien bonito y tiene especies endémicas. Pero para los mayas son lugares sagrados. Es el inframundo. Lugares sagrados. Para ellos no es una piscina. Entonces, fíjense cómo la vemos diferente, ¿no? Allá en mi pueblo, en San Miguel de Allende, la gente dice mi cerro. No dicen el cerro, mi cerro, nuestro cerro. Entonces, vemos las cosas muy diferentemente, ¿no? O sea, de ahí viene la madre tierra y todo cómo pensamos el uso del territorio, de los recursos naturales, de manera muy, muy diferente. Entonces, estas dos cosmovisiones, estas dos formas de vivir y de pensar los recursos naturales deben ser considerados primero en el diagnóstico de un problema ambiental y luego en el posible, sí, la posible o el posible planteamiento de alguna solución. Bien. Bueno, ¿qué hacer los científicos en este tipo de casos? Bueno, entender bien que, por ejemplo, en este territorio del ejemplo de las granjas porcícolas, saber que esto es el karst y que en el karst tenemos ecosistemas terrestres y ecosistemas subterráneos, acuáticos. Ecosistemas por arriba, ecosistemas por abajo, y aquí también hay otro ecosistema, digamos que es la piel, la pielecita. A veces es una piel chiquita y a veces es una piel más gruesa, ¿no? Suelo y la caliza.
Entonces, luego lo que nuestros ojitos occidentales no científicos ven por arriba es solo es esto. Ignoramos completamente todo esto. Ahora, ¿qué podemos hacer los científicos? Hacer las cuentas. Mientras los campesinos dicen es que no tenemos agua, es que no tenemos, o sea, ellos saben bien lo que sienten y conocen muy bien el problema, pero nosotros podemos ayudarles a hacer las cuentas y decir, miren, por ejemplo, autoridades, este pueblo que tiene 8,000 habitantes y que utilizan 100 litros de agua por día por persona, utilizan pues 800,000 litros por día, todo el municipio, que pues serían 800 tanques domésticos por día. Una sola granja de estas megagranjas de 50,000 cerdos por megagranja porcícola, utilizando los mismos 100 litros por día por cerdo, a veces usan 200, a veces usan 300, pues generarían 5 millones de litros por día por granja. 5,000 tanques domésticos por día. Entonces, eso de agua residual más 35 a 50 toneladas de excremento sólido por día, por granja. Hagan las cuentas por mes, hagan las cuentas por año y son montañas de excrementos. Y aquí se los pongo con figuritas. Uno de estos equivale a 100 tanques. Vean nada más. Entonces, una sola granja pues, les gana el agua a las comunidades mayas. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis para ayudar en los juicios, nos convertimos en amigos de la corte. El conocimiento científico expresado de manera sencilla para que el abogado, para que el juez la entienda y pueda tomar una decisión con mejor juicio. Bien. Y también otra cosa que usan mucho los abogados es el principio precautorio y que también lo usamos en mi laboratorio de geofísica ambiental. El principio precautorio dice que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y la falta de certeza científica absoluta no debería utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Yo que trabajo con metales pesados en las zonas urbanas, luego algunos colegas me dicen, bueno, el que lo encuentres ahí no quiere decir que es tóxico. Digo, bueno, pero si estoy encontrando 600 partes por millón de plomo, es plomo. Es muy tóxico, es de los más tóxicos. Tengo que alertar a la población. No estoy seguro si se va a morir o no, pero ante esa duda tenemos que utilizar el principio precautorio. Tenemos que ser precavidos y alertar y decir, aquí hay un problema de contaminación, hay que limpiar y hay que solucionar este problema. Bien, bueno, pues estimados colegas, amigos y estudiantes, estoy terminando este video con las 5 o 6 formas de pensar, donde pues estas todas son importantes, ¿no? Yo trabajo en un centro de investigaciones en geografía ambiental y tenemos una escuela de ciencias ambientales y donde también hay ecología. Entonces, me estoy enfocado a enseñar a estudiantes con este perfil. Y por eso resalto estas formas de pensar. Para mí son muy importantes y son poco tomadas en cuenta, sobre todo eso. Entonces, el consejo es pensamiento crítico, humanista, científico, geográfico, tecnológico. Ya los 6 se convirtieron en 5. Y estudiar de manera transdisciplinar, esto es tomar en cuenta la cosmovisión de las comunidades de estos territorios para entender estos problemas complejos.
Bien, entonces la solución de los problemas ambientales en ecosistemas kársticos, esto es con respecto al ejemplo, debe ser de tipo transdisciplinario. Solo así es posible lograr acuerdos entre las partes en conflicto y para ello es necesario que las 5 formas de pensamiento interactúen y se comprendan entre sí. Muy bien, pues si este video les gusta, compártanlo, denle like y los esperamos en el podcast eh, para que más gente se informe de, de cómo, eh, bueno, primero, cómo pensar hacer diagnósticos ambientales y el objetivo del podcast, pues son darles tips para que en la academia puedan sobrevivir. Van a tener muchos problemas, pero aquí les vamos a dar varios tips. Bueno, esto es todo por este video. Los veo en el próximo. Chao.